Paz de Cristo, estimados hermanos, en esta ocasión nos dirigimos hacia ustedes por este medio. Quisiéramos en esta hora traer el mensaje de la palabra de Dios y vamos a estar en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9, que dice de la siguiente manera: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y nuestro énfasis en este mensaje es: mas la palabra de Dios no está presa. Quisiera hablarles en esta ocasión acerca de las Escrituras sin obstáculos. Y quisiera compartir dos puntos con ustedes que considero yo son muy importantes. El primero es que las Escrituras son incontenibles. Estamos viviendo momentos de restricciones. En muchas maneras hemos sido restringidos. Hemos visto que primero los aeropuertos ya dejaron de volar, al menos que no sea algo esencialmente. Hay ciertas restricciones para muchos negocios, para los restaurantes, para los trabajos, aún para las evicciones de las casas. Todo está restringido, está detenido de cierta manera. Pudiéramos decir que aún nuestras vidas están de cierta manera restringidas, están detenidas. Hay quienes tenían planes de salir en vacaciones y tuvieron que poner en un alto estas vacaciones. Algunos tenían planes de diferentes situaciones, cosas que iban a hacer en sus carreras y por el momento están detenidas. Algunos tenían para celebrar sus cumpleaños y parece que nomás lo van a poder celebrar virtualmente. Y quizás este cumpleaños va a ser muy diferente para muchos, que los va a dejar marcados por todo lo que está aconteciendo. Uno de los problemas que se está dando debido a todas estas cosas es en la casa. Las familias están pasando por cosas que nunca habían pasado. Por ejemplo, los esposos ahora están con las esposas las 24 horas, todos los 7 días de la semana. Y los primeros días, pues quizás fue algo de gozo, pero ya vamos para 3 semanas, las cosas son un poco diferentes. Aparte tenemos a los niños, que algunos de ellos también están ya sufriendo cierta ansiedad por estar contenidos en las casas. Entonces, de cierta manera, no hay esa tranquilidad y paz que en veces se tenía, porque ahora pues están todos juntos y se está empezando a dar problemas de estrés, de ansiedad, en medio de todo esto. Pero hay algo que nosotros podemos observar en lo que nosotros tenemos restricciones. La palabra de Dios no tiene restricciones, la palabra de Dios no está detenida. La palabra de Dios podemos ver que está trabajando a través de todas estas circunstancias, en lo que hay todas estas necesidades. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios está obrando. De hecho, ya se está reportando que algunas personas están leyendo la palabra de Dios, algunos están entregándole su vida al Señor. Y estamos confiando en el Señor que muchas personas van a ser salvas a través de todo lo que está pasando,
porque en un tiempo algunas personas no se habían detenido por todas las actividades para escuchar el mensaje, pero ahora están ahí en casa y tienen tiempo y Dios está usando su palabra, Dios está haciendo grandes cosas a través de todo esto que está pasando. En este pasaje que leímos, el apóstol Pablo está en prisión. Y muchos se sienten así, han dicho que se sienten como que están en prisión. San Pablo está en prisión y las condiciones no son las más agradables. Las condiciones, sabemos de aquellos tiempos, es básicamente un pozo con otras personas, donde no hay utilidades, donde no es lo mejor de la comida, donde no hay higiene. San Pablo está en prisión, pero San Pablo no está en estrés. San Pablo, de hecho, está alegre, y su alegría es que podía ver la palabra de Dios que estaba siendo libre, obrando en los corazones. Podía ver que aún dentro de la prisión, la palabra estaba obrando en los demás prisioneros, en los que estaban guardando la prisión. Podía ver que su lengua no había sido detenida porque se podía seguir dictando, podía seguir escribiendo, podía ver lo que Dios estaba haciendo, aún él en cadenas, en prisión, podía ver que la palabra no estaba presa, podía ver que esta palabra era incontenible, que se seguía moviendo. Una de las cosas que le daban la alegría era poder ver a los hermanos que se estaban animando y estaban predicando la palabra de Dios, y esta era una alegría para él. Y para nosotros, todo esto, sentimos mucho lo que está pasando con ciertas familias que han sido atacadas por este virus y algunos pues han fallecido debido a esto. Sentimos mucho y oramos por todas estas familias. Pero a través de todas estas cosas que estamos viendo, sentimos alegría. Y la alegría es que estamos viendo cómo la palabra de Dios se está moviendo. Se está moviendo a través de cada nación, de cada continente, en cada lenguaje. La palabra de Dios no está presa, se sigue moviendo. Y se sigue moviendo en cada casa que necesita de la palabra de Dios. Por eso creo yo que el apóstol Pablo, uno de los consejos que le dio a Timoteo es que se dedicara a la lectura de la palabra de Dios. Y yo creo que este es un muy buen momento para que nosotros nos dediquemos a la palabra de Dios, porque en esos momentos se han dado restricciones. Se nos ha dicho que si salimos por una cosa esencial, tenemos que mantener 6 pies de retirado uno del otro. En Nueva York se piensa tomar una nueva medida, 6 pies adentro de la casa de cada familiar. Y el problema que hay es que las casas, algunos son departamentos, son muy pequeños, pero estas son las restricciones que se han tomado. Tiene que haber una distancia. Estamos viviendo momentos donde tenemos que alejarnos el uno del otro. Pero en lo que nosotros tomamos medidas para alejarnos el uno del otro, yo creo que Dios quiere que acercarse a nosotros por medio de su palabra, porque si tenemos la palabra cerca de nosotros, entonces Dios puede tratar con nuestras vidas, porque esta palabra sana, liberta. Esta palabra regenera, esta palabra trae fe al que la escucha, trae alegría, trae ánimo y revela la obra de Cristo, que es lo más importante. Podemos sentir lo que sintieron aquellos discípulos, el fuego del Espíritu Santo, unos corazones que están ardiendo cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Y qué bueno que tenemos su palabra en estos tiempos tan necesarios. Qué bueno que esta palabra no está restringida de ninguna manera. Una de las cosas que nosotros como familia hemos hecho, nos reunimos en mi casa, yo y mi familia, y a orar y a leer la palabra de Dios. Pero como la palabra no está presa, nosotros hemos guardado los horarios de culto. Nosotros seguimos
teniendo culto. El viernes tenemos culto, el domingo tenemos culto y hacemos lo mismo. Tenemos llamamiento al altar y toda la cosa. Lo único que no tenemos pues son cantos especiales, porque pues hasta ahorita ninguno de nosotros se ha animado. La semana pasada les predicaba acerca de una fe que está en crecimiento, a ver si Dios aumenta la fe y alguno pues se anima a cantar algo, pero por lo pronto ponemos alabanzas y a través de todo esto que estamos haciendo, hermanos, pasa lo mismo que pasa cuando tenemos culto. Sentimos la presencia de Dios y Dios nos habla a través de su palabra. Dios está haciendo grandes cosas y yo sé que también Dios está haciendo grandes cosas ahí con ustedes. Están sintiendo el poder de la palabra de Dios. Dios está hablando a través de su Espíritu Santo a sus vidas. No podemos tener iglesia o culto aquí en la iglesia, pero ahí está la palabra de Dios hablándonos a nuestras vidas, tratando con nosotros y el Señor haciéndonos saber que tenemos su presencia. Hace tiempo leí una etapa del predicador John Bunyan, donde se nos dice que cuando estaba él en prisión, estaba él dentro de lo que es el edificio, y había una pared, y del otro lado se juntaban algunos hermanos, y él salía por aquella ventana y empezaba a gritar lo que es predicar la palabra de Dios. Él no veía a nadie, ni los hermanos lo podían ver por esa pared, pero se dice que algunos empezaron a traer almas para que oyeran el mensaje y Dios empezó a obrar con gran poder. Dios empezó a convertir personas a través de esa pared, porque la palabra de Dios no está presa, porque la palabra de Dios es incontenible y va a lograr su propósito, que es hablar al corazón. Por eso estamos contentos de que Dios tiene su palabra que no puede ser contenida de ninguna manera. Dios puede obrar en grandes cosas. Algunos se han preguntado, ¿qué puede pasar ahora si el internet se satura? Porque uno de los problemas que está habiendo es que el internet se está saturando y algunos pues ahí están transmitiendo los cultos y pueden ellos saber la palabra. Si se llega a caer el internet, ¿qué va a pasar? Pues ¿qué va a pasar? Nada, porque la palabra de Dios va a seguir. La palabra de Dios no puede ser contenida por nada. La palabra de Dios va a seguir obrando. Quizás vamos a empezar a tener cultos como lo que Él quiere, que es ir directamente al libro, ir a la palabra y dejar que Dios hable a nuestros corazones. Pero les digo, hermanos, que si no tenemos ni la Biblia, ni tenemos acceso a un predicador, no debemos de preocuparnos, porque esta palabra no está presa. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a hablar directamente a nuestros corazones, porque esta palabra no va a ser detenida en ninguna manera. Segundo punto es que las Escrituras son invencibles. No hay manera en que las Escrituras sean derrotadas por ninguna circunstancia. El apóstol dice aquí, no está presa. Y en el griego esa palabra no quiere decir absolutamente no. Quiere decir que la palabra nunca ha sido contenida ni lo será. Algunos a través de los tiempos han tratado de derrotar las Escrituras y lo han hecho quemando todas las Biblias. Algunos lo han hecho prohibiendo la lectura de las Escrituras. Algunos lo han hecho torciendo la Escritura y otros ignorando la palabra de Dios. Pero nada ha trabajado, porque esta palabra es invencible. No hay manera de vencer lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. De hecho, si vamos al libro de los Hechos, el capítulo 12, los primeros versículos comienzan muy mal para la iglesia. Dice que Herodes estaba maltratando a los hermanos, mató a Jacobo, hermano de Juan, y que puso en prisión a Pedro cuando vio que todo esto le estaba agradando a los judíos.
Empieza muy mal las cosas para la iglesia, pero si usted se va ya al final del capítulo, dice que Pedro estaba libre por las oraciones de los hermanos y que vino un ángel y hirió a Herodes y cayó muerto, cayó podrido, porque los gusanos se lo comieron. ¿Cuál es el mensaje que Dios transmitió a través de ese capítulo? Que nada va a detener el progreso de su palabra, y el que se pone en medio del progreso de la palabra lo va a hacer a un lado. Pero más que todo me gusta lo que dice ahí al final en el versículo 24, y dice: y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No solamente la palabra no puede ser vencida, si alguien quiere parar el progreso de las Escrituras, no solamente Dios lo va a hacer a un lado, sino que aún la palabra se va a multiplicar. Y es algo que estamos viendo en estos tiempos, es algo que nos da alegría, que a pesar de que no podemos nosotros tener culto aquí en la iglesia, pero estamos viendo cómo se está multiplicando la palabra. Ahorita más que nunca estamos viendo las redes sociales, cómo hay tanto de la palabra de Dios, porque se está multiplicando, porque esto es lo que Dios quiere hacer, que su palabra siga el progreso de la palabra no puede ser detenido por ninguna cosa. Una iglesia que tiene la palabra de Dios es una iglesia que es muy poderosa. Y nosotros somos una iglesia muy poderosa porque tenemos la palabra de Dios. Y en esto agradecemos mucho a nuestro pastor, que siempre nos enseñó que hay dos cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos la palabra y el Espíritu. Y si tenemos estas dos cosas, no hay nada que va a detener la iglesia. Y le agradecemos porque esto es lo que ha enseñado la iglesia y es la clave. Si tenemos la palabra y el Espíritu, hermanos, somos una iglesia poderosa. Somos una iglesia que no vamos a ser detenida por nada. Y nosotros somos una iglesia de la palabra. Nosotros somos una iglesia que tenemos el poder de Dios. Por esa razón no hubo necesidad de dirigirnos a la iglesia cuando empezó a acontecer todas estas cosas y tener que dirigirnos y decirnos: hermanos, por favor, guarden la calma, hermanos, por favor, confíen en el Señor, hermanos, no vayan a llorar porque nos van a hacer llorar. Nada de eso. Nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos nuestra identidad en Cristo. Nosotros sabemos que somos una iglesia poderosa. De hecho, hablaba con un hermano por teléfono y me decía: hermano, yo me quedé sin trabajo y como no tengo papeles, yo no tengo acceso al cheque que va a llegar por medio del gobierno. Yo no tengo acceso al desempleo, pero tengo mi confianza puesta en el Señor. Y la manera en que lo dijo, con esa convicción, hizo que mi corazón se conmoviera de alegría de ver el tipo de hermanos que tenemos en esta iglesia, hermanos con convicción, hermanos que sabemos quiénes somos en Cristo, y da una alegría porque la iglesia debe de hablar con convicción. La iglesia debe saber lo que tenemos y nosotros somos una iglesia muy poderosa. Si pudiera dejarles un último pensamiento, ¿qué es lo que debemos hacer mientras? Lo mismo que San Pablo le dijo a Timoteo en este versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Es todo. Acuérdate de Jesucristo. Y quizás uno puede hacerse la pregunta: ¿acaso Timoteo estaba en el peligro de olvidarse del Señor? De ninguna manera. Timoteo era el hombre de confianza del apóstol Pablo. Por eso lo cita 17 veces en todas las cartas del apóstol Pablo. Porque era el hombre más capacitado. Timoteo estuvo con Pablo mínimo 15 años trabajando junto a él. De la generación después del apóstol Pablo no había nadie más capacitado que Timoteo. Entonces,
cuando él escribe estas palabras, Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces no hay peligro de que Timoteo se vaya a olvidar del Señor. Pero si vemos la palabra que usa, acuérdate, que está en tiempo continuo. En otras palabras, lo está invitando a que piense en el Señor Jesucristo. Y le dice que piense en Él en la mañana en todo el tiempo, en el mediodía en todo el tiempo, en la noche en todo el tiempo. Aunque él era el pastor de Éfeso, él lo estaba invitando: acuérdate constantemente en el Señor. Nunca podemos pensar más del Señor. Es al contrario, nos hace falta pensar más acerca del Señor. Le dice: acuérdate de Jesucristo. Hay algo aquí que nuestras Biblias de lo que es la versión Reina Valera no pueden captar, y la versión Reina Valera la usamos mucho porque es muy buena versión, pero hay algo que no podemos captar en esta versión, y es que los primeros 7 veces que el apóstol nombra al Señor dice Cristo Jesús, y aquí lo voltea, Jesucristo, y después regresa otra vez a Cristo Jesús. 12 veces habla acerca del nombre del Señor, pero nomás en este versículo lo voltea. ¿Por qué razón? Le dice acerca del linaje de David. En otras palabras, quería que Timoteo observara la humanidad del Señor Jesucristo primero. ¿Por qué? Porque a Timoteo le esperaban grandes pruebas, iba a pasar por grandes luchas, y quería que Timoteo viera la humanidad del Señor Jesús, que se acordara que en un tiempo el Señor Jesús, estando ayunando por 40 días, vino a ser tentado, quizás cuando tenía hambre, para que se acordara de la humanidad del Señor, de todo lo que sufrió, de que no tenía dónde recostar su cabeza, de cómo fue traicionado, y obviamente de todo lo que sufrió Él en la cruz. Y después de todo este sufrimiento como humano, lo invita a que se acuerde cuando resucitó. Y cuando resucitó, esa era su victoria. Ascendió al cielo y el Señor viene. Eso es lo que nosotros debemos estar acordándonos del Señor Jesús. Toda la obra de Cristo. Este pasaje, pudiéramos decir que el tema es un buen soldado de Jesucristo. Y un soldado tiende a llevarse fotos de aquellos seres queridos, porque es lo que le va a dar la energía cuando está en el campo de batalla. Saca el soldado aquella foto de su bebé, de su niña, su hijo, su amada esposa, y eso le da la energía para ir y pelear por su país. Nosotros tenemos que tener una foto de Jesucristo en nuestras mentes. Y esa foto tiene que ser de toda la obra de Cristo. Y si nosotros nos mantenemos acordándonos del Señor Jesús en cada momento de nuestra vida, vamos a sentir su presencia. Vamos a sentir que Él está con nosotros, que no estamos solos. Por eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdate de Jesucristo. Hermanos, solamente queremos pedirle que sigan orando para que Dios detenga este virus que ha llegado a gran parte de todas las naciones, que sigan orando especialmente por las almas, para que Dios siga teniendo misericordia de las almas y salve muchas almas a través de todo esto que está pasando. Queremos darles un saludo de parte del pastor y nuestra hermana Marta. Que Dios los bendiga a todos. Estamos orando también por cada una de las familias. Les estamos pidiendo entonces que sigan en oración. Y el próximo domingo vamos a estar celebrando lo que es la resurrección del Señor. No hay nada que pueda detener que nosotros celebremos ese día tan especial para nosotros. Entonces les pedimos que el próximo domingo nos sigan hasta a través de este medio. Vamos a traer un mensaje acerca de la resurrección del Señor Jesús. Los esperamos, que la gracia de Dios los siga acompañando. Amén.